Él es Elohe, el Dios poderoso. Génesis 33:20. Con el pastor Jesús Alvarado Umaña. Iniciamos. Gracias a Dios por este día sábado. La Escritura dice: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mi súplica, porque ha inclinado a mis oídos. Por tanto le invocaré en todos mis días. Qué precioso poder invocar el nombre del Señor en este día, para bendición de todos los que seguimos este programa, bendición de todos aquellos en los cuales se acercan al Señor. Y la Escritura dice que nadie se acerca al Señor de balde. Así que confíe en Dios, que este tiempo de acercamiento a Él no será en balde, será de mucha bendición, será un tiempo de crecimiento, un tiempo de acercamiento a su presencia, donde somos cambiados, como dice la Escritura, de gloria en gloria, de victoria en victoria, y vamos de triunfo en triunfo. Así que gocémonos, alegrémonos, démosle gracias a Dios y oremos al Padre. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo, que la gracia de Dios y su misericordia nos acompañen en este tiempo, que podamos disfrutar, oh Dios, de tu presencia, Señor. Que la gracia de Dios se derrame sobre todos los que confiamos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Que la sangre de Cristo el Señor nos limpie de todo pecado y podamos sentarnos a tus pies confiados, seguros que siempre habrá una palabra de aliento para nuestras vidas, de socorro, de salud, de tantas cosas que estamos tan necesitados, principalmente de conocerte más a ti. Gracias, Señor Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre, oh Padre, te damos gracias. Amén. Los hijos de Dios no deben escapar de la vara. Los padres terrenales pueden malcriar a sus hijos, pero el Padre Celestial nunca lo hará. Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, 1834-1892. Fue un pastor bautista reformado inglés. A lo largo de su vida, evangelizó alrededor de 10 millones de personas y a menudo predicaba 10 veces a la semana en distintos lugares. Sus sermones han sido traducidos a varios idiomas y es conocido como el príncipe de los predicadores. Jehová ha elegido a Sión, la quiso Dios como habitación. Mi lugar de reposo es aquí habitaré, aquí moraré. Bendeciré abundantemente a sus pobres, saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a los sacerdotes, y voces de jubilosos santos darán, y el poder de David retoñará, y seremos ungidos en Sión, y a los enemigos vencerá. Y se oirá victoria, 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 victoria en el monte de Sión. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso Dios como habitación. Mi lugar de reposo es aquí habitaré, aquí moraré. Bendeciré abundantemente a sus pobres, saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a los sacerdotes, y voces de jubilosos santos darán, y el poder de David retoñará. Y seremos ungidos en Sión, y a los enemigos vencerá. Y será victoria, 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 victoria en el monte de Sión. Y seremos ungidos en Sión, y a los enemigos vencerán. Y
La insignia real. Es una recopilación de 98 lecturas acerca de la humildad, que es la insignia real de un verdadero hijo de Dios, escrita por Edwin y Lilia Harvey. En este libro, casi 200 hombres y mujeres de Dios nos cuentan cómo descubrieron que la ley de entrada en el reino de Dios es volverse como niños. Así como también destacan la importancia de ir hacia abajo, como cuando San Pablo y los demás apóstoles aceptaron la sentencia de muerte para sí mismos y reconocieron su total dependencia de Dios. A medida que descendían, ellos fueron descubriendo las alas para elevarse a los lugares celestiales con Cristo. El servicio que se olvida de sí mismo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Isaías 6:2. Por su misma postura, esos seres angelicales en lugares celestiales muestran la humildad de su adoración. Phillips Brooks hace algunos interesantes comentarios sobre esto. Una característica del poder consagrado es mostrado con sus alas. En la visión de los serafines, cada serafín cubría con ellas sus pies, o mejor dicho, todo su cuerpo. Esta actitud de olvidarse de sí mismo es necesaria en toda buena obra y principalmente en las mejores. Una gran obra aparentemente se realiza por sí sola. Un día el humilde obrero despierta y el trabajo está hecho. Él es famoso y se asombra. Él solamente sabía que había un gran mal que resistir y que no tenía más remedio que estar en ello. Así que se dirige a la batalla. La fortaleza tiene que ser tomada y el ataque tiene que realizarse, y lo realiza sin pensar en la gloria. La pérdida de la cualidad de olvidarse de sí mismo arruina una buena obra. El gobernador de un estado decide magnánimamente tomar medidas en beneficio del público. Entonces, obtiene la confianza de la gente, hasta el día que se percibe que está llevando a cabo su programa para sus propios fines políticos. Si un amigo se acerca para aconsejarme, yo considero su consejo como un precioso bálsamo, sus recomendaciones como prueba de su afecto, hasta que lo arruina todo con el horrible destello de su egoísmo. Él está pensando principalmente en mostrar su propia sabiduría y superioridad. Desaparezca usted si desea que su obra permanezca. Hágalo de la única manera que pueda hacerse, esto es, parándose en la presencia de Dios. Este desaparecerse también está representado en la visión de las alas. El ego debe perderse detrás de la actividad del ego. No hay otra manera de dejar de ser obvio, sino perdiéndose a sí mismo en su propia obra. Los hombres no pueden olvidarse de sí mismos en su obra porque no trabajen mucho, sino porque trabajan muy poco. Allá estoy yo, sin la inconveniencia de mi yo, dijo Largodair, cuando su hermano monje fue elevado por encima de él. Esconde a tu siervo, Señor, detrás de tu cruz, para que por ti mismo tu belleza pueda aparecer. Oír tu conmovedora verdad perfora el corazón. Las pobres palabras humanas solo pueden dañar. Habla tú a través del velo desde el cielo a la tierra. Habla tú tus preceptos a cada oído que escuchar quiera. Que la duda se vaya, que la desobediencia derrame una lágrima. Señor, esconde bien a tu siervo detrás de tu cruz. Entonces tus testimonios puros abrirás, entonces será visto el altar del fuego del cielo brillar. Con el poder del Espíritu tus palabras vivas serán, entonces libremente tu amante ternura fluirá. Tus tiernas misericordias doradas libres de escoria, si tú escondes a tu mensajero detrás de la cruz. Jean Ladell Phillips. Un día, cuando un amigo mío pasaba por la calle de Glasgow, vio a una multitud en la puerta de una tienda y tuvo curiosidad de ver hacia adentro. Allí vio que se estaba realizando una subasta donde se sostenía en alto una gran pintura para que todos la pudieran ver.
Cuando la puso en su posición, permaneció detrás de ella y dijo a la multitud: «Ahora miren esta parte de la pintura, y ahora esta otra parte», y así sucesivamente. Describió cada uno de sus detalles, dijo mi amigo. Entonces, es la forma de trabajar para Cristo. Andrew Bonner. Es cuando nos olvidamos de nosotros mismos que hacemos cosas que van a ser recordadas. Eugene P. Bertin. El trabajo en que nos olvidamos de nosotros mismos es trabajo celestial. Autor desconocido. El que está buscando reconocimiento es por regla reconocido pronto y poco apreciado. T. Rothschild. La insignia real. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Marcos 10:6. Oremos por el orfanato sirviendo a los más pequeños en Acapulco, para que Dios lo haga una realidad en el ministerio de la Iglesia. Padre eterno, te bendecimos, te alabamos, te exaltamos. Gloria y honra sea tu precioso y santo nombre. Gracias por este día, gracias Señor por tu misericordia. Sea tu preciosa y poderosa sangre sobre nosotros. Invoco la preciosa sangre de nuestro amado Señor Jesucristo, pidiéndote perdón, Señor, pidiéndote que nos perdones, que limpies nuestra vida. Límpiame, Señor, y lávame cada vez más y más de mi maldad, Señor. Y seamos justificados delante de ti por medio de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y de nuestra vida. Y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre. Líbrame, porque tu misericordia es buena. Aquí estamos, mi Señor, delante de ti, rogándote por el huérfano, por la viuda, por el lleno de años. Sea tu favor sobre ellos, por amor de tu nombre. Líbrales, porque tu misericordia es buena y para siempre. Extiende el borde de tu capa sobre cada uno de ellos, y encuentren refugio y salvación en ti. Les des refugio y salvación en ti, mi Señor. Que esta oración suba delante de ti, y si es tu voluntad, muevas tu mano a misericordia sobre estos pequeñitos y grandes aún, y proveas de todo lo que se necesita para que este proyecto sea edificado y muchos puedan ser salvos, tener un hogar y ser parte del linaje de Cristo. Sálvales conforme a tus misericordias, oh Dios, sálvales y atráeles a tu morada, que ellos puedan tener una morada donde buscarte, y tú les encontrarás en esta tierra, sabiendo que su morada eterna está en los cielos donde tú habitas. Ahí está nuestra morada, ahí está nuestra heredad, Señor. Jesucristo es nuestra heredad. Que ellos y nosotros entendamos que es tu mano quien hace esto. Es tu mano de amor llena de bondad, quien provee todo lo que se necesita para que sea construido, realizada este proyecto, esta morada donde nunca faltará el sustento. Tú les bendecirás y los levantarás, y no serán más avergonzados, se regocijarán en ti, Señor. Te alabarán con cantos de gratitud por tu maravillosa obra en cada una de sus vidas. Les vestirás con tu hermosura, y no habrá más confusión en ellos. Te alabaremos en gran manera con nuestra boca, y en medio de muchos te exaltaremos, porque harás manifiesto esto. Lleno está nuestro corazón de gratitud a ti, Padre. Gracias, muchas gracias por esta preciosa obra que tú realizarás. Poderosa es y será en tu nombre, en tu santo nombre. Oh sí, bendito Padre eterno, gracias, gracias Señor, gracias, gracias Señor. Oh, mueva su mano de misericordia, mi Señor, mueva su mano de misericordia, sea llenada la copa. Oh Padre eterno,
para que tú lo hagas, lo realices, Señor, y sea glorificado y exaltado tu santo nombre. Gracias, Padre, gracias, amado Dios, gracias, amado Señor, muchas gracias. Amén. Gracias a Dios y gracias por cada una de sus vidas, mis hermanos. Gracias por sus oraciones, para que en la infinita misericordia de nuestro Dios podamos pisar este lugar provisto por nuestro Señor y por nuestro amoroso Padre. Gracias. Amén. Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Lectura bíblica a cargo de Sofía Aimé Hernández López, desde el estado de Querétaro, México. Buenos días, hermanos, que Dios bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabadle a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque el mandó y fueron creados, los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Salmo 148 del 1 al 8. Amén, hermanos, que Dios bendiga. Los queremos mucho, Dios. Si decimos que confiamos en Él, pero en realidad no lo hacemos, entonces Dios, que nos lleva a nuestra palabra, vamos a ver que realmente no confiamos en Él y por lo tanto se plantea el fracaso. George Mueller. George Mueller, evangelista cristiano y director del orfanato Ashley Down en Bristol, Inglaterra. Nació el 27 de septiembre de 1805 y falleció el 10 de marzo de 1898. Fundación Princesa, venciendo el cáncer a través de la oración. Fundación Princesa nace del corazón de Sara Alvarado Arias. El significado de Sara es princesa. Sarita, en su enfermedad, fue rodeada de la oración de muchos y en experiencia, ella tuvo la dedicación y el amor de orar por los que, igual que ella, padecían esta enfermedad, viendo resultados milagrosos en sus vidas. Esta fundación cuenta con miles de personas alrededor del mundo que están dispuestas a orar por los enfermos de cáncer y por sus familias sin ningún lucro. Orar solo por el amor que ella experimentó y quiere compartirlo con los que sufren tanto enfermos como familiares. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Santiago 5:15. Oremos con el hermano José Manuel Aguilar Alvarado. Bendiciones, mis hermanos, que Dios los bendiga a todos. Damos gracias al Padre por este día, día de alegría, día de gozo, día que ha hecho el Señor para que nos gocemos en su presencia, en buscar su rostro, en oración, en súplica en este momento, en favor de los enfermos que están registrados en Fundación Princesa. Llevamos en oración a los enfermos que están registrados en esta lista de cáncer y de los enfermos por otras enfermedades, a cada uno de ellos delante de nuestro Dios, pidiendo misericordia, oh Padre, misericordia. Te pedimos, oh Dios, que desde tu trono escuche la oración de tu pueblo, un pueblo, Señor, que cubiertos en la sangre del Cordero de Dios, se presenta hoy, Señor, humillado delante de tu altar,
pidiendo de tu favor y de tu misericordia, confiando que tú eres el Padre que sana, Señor, el Padre que consuela a aquel que tiene necesidad, Señor, de paz, el que tiene necesidad, Señor, de que tu favor y tu misericordia envuelvan su vida para ser tocados por tu mano, Señor, en este día, si es tu santa voluntad. Oh Padre, a ti oramos, clamamos, conociendo, Señor, que nuestro Señor Jesucristo intercede con nosotros en los cielos de gloria, aquel que es el primogénito de muchos hermanos. Confiamos que la oración de tu pueblo, Señor, que la oración de la iglesia sube hasta el trono de Dios como el incienso de olor fragante. Así suba nuestra oración delante de ti, Señor, para ser escuchada. Tú, Señor, que conoces la necesidad de cada uno de ellos, tú puedes suplirla, Señor. Tú eres vasto y misericordioso, Señor. En ti, Señor, es suplida toda necesidad de tu pueblo, toda la necesidad de esta gran lista de personas que hoy padecen, Señor, por esta enfermedad del cáncer o por cualquier otro padecimiento, Señor, y que han puesto sus vidas en oración para que tú te acuerdes de ellos. Acuérdate, oh Dios, y levántalos, Señor, en medio de la enfermedad. Ellos sean levantados para gloria de tu santo nombre, porque sabemos, Señor, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, aquellos a los que conforme a su propósito son llamados. Hoy, Señor, que el propósito de Dios sea cumplido en la vida de cada uno de ellos. El propósito de nuestro Padre es que seamos semejantes a su Hijo Jesucristo. Oh Padre, que si es a través del padecimiento, del dolor, de la enfermedad, nuestra vida y la vida de cada uno de ellos, Señor, sea para ser transformados a imagen y semejanza del Hijo de Dios. Que este tiempo, Señor, de enfermedad sea para que podamos conocer esta palabra y se haga viva, Señor, en cada uno de ellos. Que sepan que todas las cosas, todas aún en la enfermedad, Señor, son para bien a aquellos que aman a Dios. Oh Padre de la gloria, Padre de la misericordia, el Dios de la consolación, escuche nuestra oración y haga milagros en la vida de estas personas, haga prodigios, sanidades, que venga la esperanza, el gozo, la paz a sus corazones y a la de sus familias, que no haya en ellos temor, sino que el verdadero amor que es Cristo eche fuera todo temor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, en el nombre de tu amado Hijo, oh Dios. Amén. Bendiciones, mis hermanos, que Dios los bendiga, los guarde, que el Señor nos siga dando la gracia y el amor para orar por el necesitado, para orar por el enfermo. El Señor los guarde, mis hermanos. Los amo en el amor de Cristo, el Señor. Amén. Predicación a cargo de la hermana Judith Díaz Castro. Desde Acapulco, Guerrero, México. Buen día, mis hermanos. Con mucho gozo estoy nuevamente en este lugar, en este programa, para hablar de la palabra del Señor. Y el tema se llama Permaneced en mí. Está basada en el libro de Juan, del capítulo 15, versos 4 al 7. Que el Señor me dé la gracia para hablar su palabra. Por favor, Señor, unge mis labios, unge mi vida, por favor. Que tu preciosa sangre, Señor, sea por señal sobre mi vida. Gracias, Padre. Amén. Entonces, como les decía, el tema se llama Permaneced en mí. En los capítulos del 14 al 16 del Evangelio de Juan, oímos al Señor Jesús hablar a solas con sus discípulos. Hablaba con ellos para confortarlos, temas personales seguramente también trataba con ellos, y también para darle recomendaciones de manera general.
Recordemos que cuando el Señor Jesucristo iba de un lugar a otro, iba acompañado de una multitud, pero llegaba un momento en el que se quedaba a solas con sus discípulos, y es cuando aprovechaba esos momentos para hablar con ellos, aún para exhortarlos. Pero algo importante y que siempre hacía hincapié en la gran necesidad que ellos tenían de permanecer en Él, porque el permanecer en Él resultaría en bendición para sus vidas. Y vemos que le dice, permaneced en mí, les dice, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esto lo leí del libro de Juan en el capítulo 15, versos 4 al 7. Recordemos que el apóstol Juan se le denomina como el discípulo a quien Jesús amaba. Entonces, habiendo oído estas palabras de la boca del Señor, Juan comprendió la importancia de ellas. Y en su epístola leemos, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Esto está en Primera de Juan, capítulos 2 y verso 6, también en el verso 28 y en el capítulo 3 y verso 6. Entonces vemos que en estos versículos prácticamente nos habla de bendiciones de las cuales nosotros podemos gozar si permanecemos en Cristo. Entonces, cada uno de nosotros haría bien en examinar prácticamente, detenidamente, lo que significa esto que plantea el Señor Jesús. Permaneced en mí. Ahora, ¿qué implica esta expresión? Bueno, el permanecer en Cristo es andar junto a Él en una estrecha intimidad. Es andar con Jesús y también andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Él? En santidad. Permanecer en Cristo supone también un corazón en comunión con Él. Un corazón que se place en confiarse a Él y aprender de Él. Es vivir bajo el influjo de su presencia, experimentada por la fe. Volvamos a leer nuevamente en Primera de Juan, capítulo 2 y verso 6, que dice, el que permanece en él debe andar como él anduvo. En Primera de Juan, capítulo 3 y verso 6 leemos, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. A nosotros muchas veces se nos hace fácil seguir hablando o actuando como lo hacen en el mundo, como lo hacen los inconversos. Si nosotros a cada instante tuviéramos la conciencia de que el Señor está ahí, dice su palabra que Él es omnipresente. Si nosotros supiéramos que Él está ahí, presente con nosotros, yo creo que nuestro andar sería distinto. Pero muchas veces lo conocemos eso, sabemos que Él está ahí, que Él nos oye, que Él nos escucha, que Él nos ve, pero lo olvidamos. Y actuamos de la misma manera
que actúe el mundo. Seguramente después, cuando recordamos, nos da vergüenza haber pronunciado o dicho, o en cualquier ocasión, algunas palabras aún ofensivas para algún hermano o para alguien de nuestra familia. Pero si nosotros tuviéramos presente lo que yo les decía, que el Señor está ahí, nuestra actitud sería distinta. Preguntémonos cuál sería nuestra actitud si el Señor de manera visible estuviera con nosotros. Podríamos reconocer que muchas de esas palabras que hemos dicho o aún actitudes que hemos tenido jamás las habríamos hecho. Por eso es importante reconocer que aunque el Señor esté invisible a nuestros ojos, Él nos ve, Él nos oye y conoce todo. David en los Salmos lo decía. Por eso decía en el Salmo 94, verso 9, y decía, el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. Jehová conoce los pensamientos de los hombres. Si nosotros tuviéramos presente esta palabra, seríamos conscientes de lo que vemos, de lo que escuchamos y de lo que decimos, de lo que hacemos. Dios sabe aún nuestro más íntimo pensamiento. Si nosotros tuviéramos presente esta palabra, nuestra vida estaría prácticamente rendida a sus pies, actuaría de manera distinta. Entonces, si nosotros permanecemos en Él, nuestra vida prácticamente va a estar llena de lo que Él es. Y estas cosas no van a tener cabida en nosotros. Ahora hay bendiciones de permanecer en el Señor. Y la Escritura nos lo señala cómo o cuando nosotros permanecemos en Cristo, nuestras vidas, qué beneficio pueden tener. Como número 1, tenemos que nuestras vidas llevarán fruto, algo de la excelencia de nuestro Cristo. Por eso dice en Juan 15:4, si permaneced en mí, dice, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Nos es dicho primero que no podemos llevar fruto si no permanecemos en Cristo. Y luego nos dice que llevaremos mucho fruto si permanecemos en Él y Él en nosotros. Ahora en Gálatas 5:22, esta escritura conocida por todos, ¿qué nos enseña o de qué nos habla? Nos habla de los frutos del Espíritu. Y nos dice que esos frutos es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si nosotros vemos estos frutos, son cualidades prácticamente que están describiendo la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros podemos aprender que aquellos que permanecen en Cristo pueden tener estos frutos en sus vidas. Prácticamente es el carácter del Señor Jesucristo. Si nosotros permanecemos en Él, es lo mismo que nosotros vamos a tener. Ahora, otra bendición que nosotros podemos tener de permanecer en nuestro Señor Jesucristo es que nuestras oraciones recibirán una respuesta.
Por eso dice en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Por medio de esta promesa el Señor nos está enseñando que conforme sea nuestra condición para nuestras oraciones, en eso consistirá de que sean respondidas. Entonces, si nosotros estamos bajo su presencia, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones van a estar prácticamente alineadas a su voluntad. Y es así como nuestras oraciones serán contestadas. Como número 3, nuestro camino reflejará algo de la belleza de su andar. Y el apóstol Juan nos dice en su epístola que el hecho de permanecer en él nos conduce a andar como él anduvo. Esto lo vemos en Primera de Juan, capítulo 2 y verso 6. ¿Y cómo anduvo el Señor Jesús? Dice en este versículo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y al hablar del Padre, prácticamente el Señor podía decir, yo hago siempre lo que le agrada. El creyente prácticamente puede encontrar en el Señor Jesucristo la perfección, el modelo perfecto para andar. Entonces, uno de los constantes o un carácter que nos muestra el Señor Jesucristo en su vida era que Él tenía rendida prácticamente su voluntad hacia su Padre. Había una total ausencia de su voluntad propia. Él solamente hacía la voluntad del Padre. Nosotros podemos imitar esto, pero no vamos a poder hacerlo a medida de que permanezcamos solamente en Él. Como número 4, otra de las bendiciones que nosotros podemos tener si permanecemos en Él es que nuestros caminos serán compatibles con la gloria venidera. También el apóstol Juan nos enseña que si permanecemos en Cristo, nuestro andar será de tal manera que nuestra vida no se verá cubierta de vergüenza cuando Él venga. Esto lo leemos en Primera de Juan 2:28 que dice, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Entonces, en cada momento nos dice permanecer en Él. Si nosotros permanecemos en Él, podemos tener tal confianza de que nos vamos a regocijar de su venida prácticamente. En el verso 5, como número 5, como bendición número 5, nuestro andar será preservado del pecado. Sabemos que el pecado prácticamente tiene su origen desde antes. El pecado es lo que causa o que ha causado la ruina en el hombre. Ha ocasionado sufrimientos y actualmente en el mundo lo vemos, y todo es a causa del pecado. Por eso nos dice el apóstol Juan en Primera de Juan capítulo 3 y verso 6, dice, todo aquel que permanece en Él no peca. En el versículo 4 dice, el pecado es infracción de la ley. Dicho de otra manera, el principio mismo del pecado es hacer su propia voluntad sin tener en cuenta a Dios o al hombre. Es decir, uno mismo decide prácticamente lo que quiere hacer.
Actualmente el mundo que nos rodea está marcado por la iniquidad. La iniquidad, ¿qué significa? Es una vida sin ley, no hay sujeción, no hay freno. Por eso actualmente hay mucha ruina en el mundo. Cada quien hace lo que le place. El mundo está lleno de iniquidad. Y aún nosotros los creyentes estamos en peligro de ser alcanzados por ese espíritu que está morando en el mundo y que constantemente nos está rodeando, nos está acechando. Y todo por falta de vigilancia. Actualmente el pueblo de Dios está así, alejado de Dios. Todo consecuencia de no permanecer en Él. Entonces, ¿cómo nosotros podemos escapar de esa iniquidad, de esa obstinación de nuestra propia voluntad? Pues únicamente si permanecemos en Cristo. Si nos mantenemos bajo la influencia de aquel que podía decir, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38. En Juan capítulo 15 y verso 4 y 5 dice que permaneced en mí, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuán importante es estar atentos a la palabra del Señor. Entonces nosotros podemos tener muchas cualidades, podemos ser dotados de muchos conocimientos, tener mucha experiencia, mas sin embargo fuera de Cristo no podemos hacer nada. El conocimiento, la experiencia no nos da ningún poder, no nos hacen capaces de dominar la carne, no nos ayudan a rechazar el mundo o de escapar de las trampas del diablo. Sin Cristo prácticamente es como si anduviéramos ciegos, tropezaríamos a cada momento. A la primera prueba nosotros caeríamos y nuestro pecado sería grande, ya que no podemos hacer nada fuera de Cristo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como creyentes? Tenemos que esmerarnos, tenemos que pedirle la gracia al Señor para poder permanecer en sus caminos, permanecer en Él, unido a Él, cada día en su presencia. Podemos estar llenos de la palabra de Dios, podemos conocer las Escrituras, podemos guardar grandes verdades, mas sin embargo debemos saber que ninguno de estas cosas, ni ningún conocimiento, por mucha inteligencia que tengamos, jamás harán que nuestra vida pueda vivir en compañía y cercanía de nuestro Señor. Cada uno será formado por aquellos prácticamente con los cuales vive. El carácter de cada uno de nosotros se va formando o va adoptando actitudes con quien convive diariamente. Entonces, si nosotros frecuentamos constantemente a nuestro Dios, si queremos ser semejantes a nuestro Cristo y andar como Él anduvo, la clave es esta, mis hermanos. Debemos permanecer en Él y andar con Él. No hay otra forma de llegar a ser semejantes, de parecernos al Cordero, más que permaneciendo en Él, como dice aquí la Escritura de Juan 15:4, se permaneced en mí y yo en vosotros.
Mis hermanos, que el Señor añada bendición a esta palabra. Dios les bendiga. Amén. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera en mí. Estate atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti escucha, oh Jehová, mis palabras, considera en mí. Estate atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti Gracias a Dios por el mensaje de esta noche, que todos podamos haber recibido de esta gracia para crecimiento espiritual. Bendiciones a través de esta palabra a cada uno de los que pues, nos siguen y los que nos verán posteriormente. Muchas bendiciones. Oro a Dios para que esta palabra produzca en nuestras vidas al 30, al 60 y al 100 por uno, como dice las Escrituras. Padre, gracias, que esta palabra, Señor, que es espíritu y es vida, Dios eterno, nos ayude a crecer en el amor, en la justicia, en la verdad. Que todos crezcamos a la estatura del varón perfecto, Señor.
que todos podamos llegar, Señor Jesucristo, a conocerte y a entenderte que tú eres Dios. Gracias por este día, gracias por esta palabra. Bendice a tu pueblo, bendice a cada uno de tus hijos, Señor. Si hay alguien enfermo, Dios eterno, extiende tu mano de misericordia sobre él. Dios eterno, si hay alguien que no te conoce, que en su corazón haya arrepentimiento, Señor. Paz, Señor, sobre cada uno de los que están conectados, Señor, y de los que en este momento pueden invocar tu nombre con cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesucristo. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Les invitamos el día de mañana, domingo, a nuestro servicio general que tenemos todos los domingos a las 11 de la mañana. Y también que podamos proseguir con la gracia de Dios en el programa LS Elohe el día lunes también a esta misma hora. Que Dios les bendiga mucho, les guarde, paz a todos, que la sangre de Cristo sea como una señal para que el heridor no nos toque, y en paz nos acostaremos y así mismo dormiremos, porque solo en ti, oh Jehová, está nuestra confianza. Dios les bendiga a todos mis hermanos, les amamos en el nombre del Señor. Amén.